Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. El doctor Guzmán Lomelí Adrián Alejandro, cardiólogo pediatra. Muchas gracias, doctor, por aceptar compartirnos sus conocimientos. Hoy vamos a hablar acerca de los soplos en pediatría y cuándo referirlos al cardiólogo pediatra. Bueno, vamos a saber un poquito del doctor para conocerlo. El doctor hizo medicina en cirujano y partero en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista en pediatría en el Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México, avalado por la Universidad Autónoma del Estado de México, y cardiología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene una maestría en Dirección y Administración en Salud, Universidad Internacional de La Rioja, y actualmente está cursando el doctorado en salud pública. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por aceptar dar esta ponencia y bienvenidos a todos. Vamos a iniciar. Gracias a ustedes que me invitaron. Vamos a platicar de este tema. Este tema yo creo que es uno de los más importantes para todos nosotros los pediatras, ya que pues es algo del día a día, ¿no? Tenemos niños con soplos en la consulta eh, todos los días. Y esta plática va encaminada a cuál envío rápido al cardiólogo pediatra, cuál puedo vigilar, qué puedo hacer con ellos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con Eh, Vamos a empezar con la definición de soplo. ¿Qué es un soplo? Un soplo siempre les digo a mis pacientes, un soplo no es una enfermedad, un soplo es un sonido. Es un fenómeno acústico producido por la conversión de un flujo laminar a turbulento. Se supone que en el corazón y en las grandes arterias el flujo debe de correr de forma laminar, pero cuando hay ciertas condiciones, este flujo se nos puede tornar turbulento. ¿Cuáles son estas condiciones? Pueden ser mil condiciones. Las vamos a dividir en los soplos inocentes, en los soplos fisiológicos, en los soplos orgánicos. Dentro de los soplos inocentes, que es lo que quiero que nos quede muy claro, cuál es un soplo inocente y cuál es la diferencia con los otros soplos, es que en el soplo inocente solamente vamos a encontrar todo el sistema cardiovascular sin ninguna alteración, pero la fuerza o la fuerza con la que se va a expulsar la sangre va a crear que, que este flujo se vuelva turbulento. Vamos a ver por qué la importancia de estudiar los soplos. Los soplos cardíacos, pues es un hallazgo muy frecuente durante el examen físico. En pediatría podemos encontrar que hasta el 50% de los niños pueden tener un soplo y afortunadamente menos del 1% de todos estos soplos que encontramos son por algún soplo orgánico. Yo recuerdo cuando estaba todavía en pediatría que llegaba un niño con soplo y era, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Será que lo mando? ¿Será que pido interconsulta? ¿Será que pido interconsulta y me van a criticar? No sé, son muchas interrogantes y es por eso que esta pequeña charla nos va a ayudar un poquito a saber discernir cuál paciente me lo quedo y lo vigilo, cuál paciente es urgente que se vea, y sobre todo es que lo vamos a decidir con lo más importante que tenemos, que es la clínica. Bueno, ahora sí las definiciones. ¿Qué es un soplo inocente? ¿Qué es un soplo funcional? ¿Y qué es un soplo orgánico? Un soplo inocente es producido por un sistema cardiovascular normal en condiciones de reposo. Es decir, el niño está tranquilo, no está llorando, no tiene anemia, no tiene fiebre, no tiene nada, y sin embargo tiene un soplo, ¿no? Al revisarlo ya a más profundidad, todas las válvulas funcionan bien, no hay cortocircuitos interventriculares, interauriculares, no hay alteraciones en las válvulas, todo está bien, ¿no? Ahora, el soplo funcional está asociado a estados hiperdinámicos. Ahora sí, sobrecarga de volumen, que el paciente tiene aminas, el paciente tiene anemia,
¿Tiene alguna condición en la cual la estructura como tal del corazón está normal, pero hay alteraciones en la función? Y generalmente pues estos pues se quitan, ¿no? Si se quitó la anemia, se quitó el soplo. Si se quitó la fiebre, se quitó el soplo, ¿no? Y esto generalmente estas vibraciones o este flujo turbulento está creado en las grandes arterias o en las válvulas AB, ¿no? Sobre todo insuficiencias, pero con todo lo demás normal. ¿Y cuál es el soplo orgánico? El soplo orgánico, ese sí nos toca a los cardiólogos pediatras, pues es el originado en el sistema cardiovascular con una normalidad estructural, ya sea estenosis de las válvulas, insuficiencia de las válvulas, cortocircuitos intracardíacos, CIA, CIB, conductos arteriosos, mil cosas pueden pasar ahí, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a evaluar un soplo para saber qué vamos a hacer con este niño que tiene un soplo, ¿no? Lo más importante, como siempre, pues es la historia clínica. Realizar una historia clínica completa nos va a decir a nosotros eh, si podemos nosotros seguir vigilando al niño con este soplo, si tenemos que enviarlo a cardiología pediátrica a consulta externa o si es algo urgente, ¿no? Bueno, dentro de la historia clínica completa, ¿qué tenemos que buscar en los antecedentes familiares? Si papá, mamá o un hermano tienen o tuvieron eh, una cardiopatía congénita, tienen el doble o más de riesgo de presentar una cardiopatía congénita. Se supone que uno de cada 1.000 niños tiene una enfermedad del corazón o leve o grave, ¿no? Este, entonces, si a esto le sumamos que papá o mamá tenían, no sé, tetralogía Fallot o tenían una CIB y el niño sopla, pues hay que tomarlo mucho en cuenta. Dentro de los ginecobstétricos, también tenemos que buscar ahí, por ejemplo, si la mamá fue diabética gestacional, o si tuvo lupus, o si tuvo alguna otra enfermedad que se pueda asociar a mayor riesgo de, de anomalías congénitas o de algunas anomalías funcionales que generen soplo, hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, las mamás que fueron diabéticas, pues generalmente se asocian a que el niño sea macrosómico y los niños macrosómicos tienen más riesgo de miocardiopatía hipertrófica, tienen más riesgo de CIBs, todo esto, ¿no? Si la mamá fue añosa y el bebé tiene datos de síndrome de Down, ya lo vieron con la doctora Yanira en clases pasadas que pudieran tener pues una CIA, un canal AB o que se asocia a más cardiopatías, ¿no? Y dentro de los perinatales, pues lo más importante son nuestros niños prematuros. Como sabemos, los niños prematuros tienen mucho más riesgo de presentar ciertas cardiopatías congénitas, en especial los conductos arteriosos. También pueden tener algunos soplos inocentes que llamamos aceleración fisiológica de la rama pulmonar, antes llamada estenosis pulmonar este, del prematuro. Entonces, también ver esas condiciones, ¿no? Y además, por ejemplo, en perinatales, si fue un prematuro que nació de 30 semanas, pesó 1,5 kilos y desde que nació estuvo con CPAP y después de una semana empezó que no mejoraba, se tuvo que intubar. Al intubarlo, en lugar de poder bajar FIO2, tenemos que empezar a incrementar el FIO2 o los parámetros del ventilador y empieza a soplar, pues podemos sospechar de un conducto arterioso, ¿no? Y además hay que ver, aparte de la historia clínica, hay que ver las características físicas que presenta el paciente. Me pueden interrumpir, ¿eh? Cualquier cosa me avisa. Bueno, dentro de los síntomas, pues los síntomas van a depender de cada etapa de la vida, ¿no? Como les decía, lo más importante para saber si un bebé requiere valoración en algún momento o de urgencia por un cardiólogo pediatra es la historia clínica y los síntomas, ¿no? Dentro de los síntomas, en los recién nacidos y lactantes, vamos a estar vigilando datos de dificultad a la alimentación. Te llegan a la consulta los niños y dicen, no, es que este bebé ya tiene un mes de vida y se tarda 2 horas en tomarse una onza. Y ves que el bebé se agita, no está subiendo de peso, ya hay falla de medro, ya le dio una neumonía, este,
y además al llanto o al comer tiene cianosis peribucal, algo está pasando, ¿no? Y si tiene soplo, a esos niños debemos revisarlo lo más pronto posible, ¿no? En niños mayores, los niños mayores generalmente tienen eh, síntomas un poquito diferentes, un poco más sutiles, disnea, sobre todo de medianos o grandes esfuerzos, puede haber diaforesis, intolerancia al ejercicio, dolor torácico y síncope. Son como las causas, eh, los síntomas más comunes que llegan a tener. Ahora sí, en la exploración física, como buenos pediatras, lo más importante para nosotros siempre va a ser peso y talla, ¿no? Todo lo vamos a basar en peso y talla. Si hay que modificar o si hay que tomar en cuenta que nació prematuro, bueno, lo tomamos en cuenta, pero o si es niño Down, tomamos en cuenta sus tablas de niño Down, pero tenemos que percentilarlo. Si un bebé tiene peso y talla bajo y tiene soplo, aguas, ¿no? Puede tener ahí una falla cardíaca crónica compensada y por eso es que tiene falla de Medro, ¿no? Hay que checar siempre los signos vitales. Siempre les digo a todos los niños, hay que checar la presión arterial. Antes era un poquito difícil checar la presión arterial en todos los niños, ahorita ya es mucho más fácil, ya tenemos baumanómetros automáticos, ya es bien fácil, y de preferencia checarlo en brazo derecho y si se puede en una extremidad inferior, hay que checarlo también. Dentro de la apariencia, vamos a ver si el niño se ve si se ve cianótico, si se ve rosado, si tiene alguna característica típica, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, que tenga alguna dismorfia facial, no sé, algo que le veamos raro, hay que tomarlo en cuenta. Y otra cosa que nunca se nos debe de pasar es checar los pulsos. Checar los pulsos en las cuatro extremidades no nos lleva más de un minuto. Entonces eso es bien importante. A veces el niño tiene soplo, tiene peso normal, tiene todo bien, pero tiene los pulsos disminuidos en los miembros inferiores. Ahí yo nos haría pensar en, este, en datos de alguna coartación aórtica o alguna otra cosa. Bueno, y la exploración precordial, la exploración precordial es bien importante también. Ahí sí le vamos a poner un poquito más de cuidado. Vamos a tratar pues primero ver el tórax, si el tórax si está simétrico, si no está simétrico, si al tocar el tórax sentimos que le llamamos choque de la punta. Se supone que tocas el tórax y sientes como un golpeteo. Un golpeteo suave puede ser normal, pero un golpeteo intenso no es normal. Si está deformado tampoco es normal. Hay que buscar si hay datos de pectum excavatum, pectum carinatum, este, y pues hay que auscultar, ¿no? Idealmente hay que auscultar pues todos los focos, ¿no? Sabemos que hay varios lugares para auscultar, Establecer sistemas de vigilancia rutinarios de medición. como que se mete el audio de alguien. Allá. Bueno, les decía, vamos a, siempre he dicho que yo cuando estaba en pediatría me complicaba la vida yo solo, ¿no? Yo siempre decía, ay, ¿cuál era el foco aórtico? ¿Cuál era el foco pulmonar? ¿Cuál era el foco accesor? Siempre es más fácil entonces ahora decir, ¿dónde escucho el soplo? ¿No? Si es que hay soplo. Lo primero que vamos a escuchar es los ruidos cardíacos. El primer ruido y el segundo ruido. Ahorita se los voy a poner en un audio, pero parece mentira, pero es algo un poco difícil de poder identificar el primero y segundo ruido. Eso es lo primerito que vamos a hacer. Lo segundo es auscultar todos los focos que podamos o en todos los lugares si no recordamos los focos, que ahorita lo vamos a ver en una imagen. Hay que tocar para ver si hay vibraciones, si hay trill y también hay que pasarnos al abdomen, ¿no? En el abdomen vamos a ver si hay hepatomegalia, si hay dolor abdominal, si hay edema en miembros inferiores o mil cosas, ¿no? O sea, todo
la exploración física completa. Y como dijimos, los pulsos, no se nos vayan a olvidar, en las 4 extremidades. Le decía, aquí luego se nos complica, ¿no? Quisiéramos sabernos de memoria los focos aórticos, digo, los focos auscultatorios, pero en la práctica, si no te dedicas a eso, se te puede olvidar. Entonces, la recomendación es no se queden con los focos aórticos, porque si nos fijamos en la imagen de la izquierda, pues, por ejemplo, el área aórtica te puede alcanzar todo el cuello, la mitad del tórax, el área pulmonar igual. Entonces te puedes confundir. Lo más fácil es tratar de identificar si hay soplo, dónde se escucha más fuerte o le llamamos epicentro. Y en la imagen de arriba podemos ver, de acuerdo a las regiones anatómicas, yo creo que es la forma más fácil de poder identificar dónde está ese soplo. Por ejemplo, el foco pulmonar, diremos que está en el primero, segundo espacio intercostal. ¿En qué línea? En la línea paraesternal, porque está a un lado del esternón. ¿De qué lado? Del lado izquierdo. La aórtica es igual. Segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. Por ejemplo, la mitral. La mitral es 1, 2, 3, 4, 5. Quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿no? La tricuspida diremos que está en el cuarto espacio intercostal, puede ser línea paraesternal eh, izquierda, ¿no? Y así, es un poquito más fácil, y así ya podemos poner nuestra exploración física. Si no me acuerdo cuál es el foco, pues mejor pongo dónde lo escuché más fuerte y ya, ¿no? Es más fácil. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, esta diapositiva es bien importante porque este, a veces queremos iniciar el abordaje nosotros y nos conflictuamos más, ¿no? Actualmente se ha demostrado que solicitar un electrocardiograma o una radiografía de tórax a todos los niños con soplos en la, a todos los niños con soplos en la exploración física no tiene algún beneficio y en ocasiones confunde más al médico, provocando errores diagnósticos. Si un niño no tiene ningún otro dato clínico más que el soplo, y yo le pido un electrocardiograma y si el electrocardiograma es muy fácil de que salga mal por interpretaciones erróneas o porque al momento de tomarlo lo tomen un poco mal. Por ejemplo, si yo tomo B1 y B2, que se supone que van en el cuarto espacio intercostal, si yo, línea paraesternal derecha e izquierda, si lo tomo en el segundo espacio intercostal, que es en el foco de auscultación, casi todos los electrocardiogramas nos salen con una imagen de bloqueo incompleto de rama derecha, ¿no? En B1 y B2 se va a ver, en lugar de RS, se va a ver RSR. Y es bien común. Y ahora si tenemos a este niño con soplo y ya le tomamos este electrocardiograma y ahora el electrocardiograma, como ya está en interpretación automática, te dicen que tiene un bloqueo incompleto de la rama pulmonar derecha, pues ahora nos alarmamos y le tomamos la radiografía. Y la radiografía, si yo cambio el contraste, yo veo hiperflujo. En todas, si yo le quiero dar más contraste, yo voy a ver hiperflujo. Ya estoy viendo cardiomegalia si la radiografía está un poquito rotada o está un poquito angulada, ya veo mil cosas, ¿no? Entonces, idealmente nos vamos a dejar ya solo por la clínica, ¿no? Si el niño tiene un soplo, que ahorita vamos a ver cuáles son las características de un soplo que podemos ver nosotros nada más, que sea suave, que dure muy poco, pero que no tenga más síntomas, es decir, que no se canse de comer, que esté subiendo bien de peso, que no se ponga cianótico, que no tenga síncope, que no tenga diaforesis. Si no tiene nada de eso, mejor no le pido radiografía, mejor no le pido eh, electrocardiograma mejor, a menos que tenga alguno de esos síntomas, pues ya se los pido y ahora sí lo envío a cardiología pediátrica.
Bueno, vamos a centrarnos en los soplos inocentes porque son los que nosotros nos deben de quedar claros y son los que nosotros vamos a poder seguir vigilando, ¿no? ¿Cuáles son las características de un soplo inocente? Bueno, aparecen en casi todos los niños o adolescentes después del ejercicio, casi todos, ¿eh? Hasta el 80% de los recién nacidos lo pueden tener, hasta el 60% de los escolares lo pueden tener. Y debe de ser bien importante estar presente el soplo, pero en ausencia de manifestaciones clínicas, radiológicas y electrocardiográficas. Aquí se conflictó un poco porque nos dicen que no pidamos, bueno, pero si ya lo estamos vigilando y no se le quita, o si tiene algún síntoma, ahora sí, le podemos pedir radiografía o electrocardiograma, y ya lo mandamos al cardiólogo y él le va a hacer el ecocardiograma. Decimos que un soplo inocente debe ser un soplo suave. ¿Qué es un soplo suave? Pues nos vamos a basar en esta escala, que es la escala de Levin, para decir cuál soplo es suave y cuál no es suave. Los primeros dos, grado 1 y grado 2, los vamos a clasificar como suaves, ¿no? O que pueden ser producidos por soplos inocentes. Bueno, ¿cuál es el primer grado? Apenas perceptible, sin frémito, no audible en todas las posiciones. Son esos soplos que te preguntas, ¿sí tendrá soplo o no? Porque como que se lo escucho, como que ahora no se lo escucho. El niño está acostado y se escucha. Lo sientas o se para y ya no se escucha bien. O el niño hace maniobra de valsalva, puja, o disminuye o se quita, ¿no? Grado 2. El grado 2 también es suave. Este sí lo escuchamos todos, pero suave, ¿no? Audible en todas las posiciones, acostado, parado, sentado, se escucha siempre, pero no hay frémito, es decir, al tocar el pecho no siento las vibraciones, ¿no? Estos dos grados son los grados, donde podemos encontrar los soplos inocentes, ¿no? El grado 3, del grado 3 al grado 6, ya todos deben ser enviados a cardiología pediátrica, a lo mejor no de forma urgente, pero todos deben ser valorados por un cardiólogo pediatra. El grado 3 es intensidad moderada y sin frémito, o sea, ya se escucha un poco más fuerte. Ese todo el mundo lo puede escuchar porque es más fuerte, ¿no? El grado 4, intensidad intermedia, pero se asocia con frémito. Y ya los demás son solamente más fuertes y más fuertes y más fuertes. Entonces, grado 1 y grado 2, apenas perceptible y suave. Si el soplo lo escucha cualquier persona, es un grado 3 de intensidad moderada sin frémito. Bueno, seguimos con las características de los soplos. Son de corta duración, es decir, duran muy poquito en la sístole y son de baja intensidad, menos de esos 2 grados de la escala de Levin que revisamos. Y no se acompaña de trill o de ruido o de algún otro ruido. Generalmente el segundo ruido es normal y nunca es diastólico, siempre deben ser sistólicos. Tienen una localización bien definida, es decir, no se irradian, no es como que lo escucho en segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, como digamos el foco auscultatorio pulmonar, que se irradia a la axila, no, ese solamente lo escucho en ese lugar y ya, no se escucha en más lugares. De pie o al realizar maniobras de valsalva se pueden disminuir o desaparecer o cambiando de posición nada más, ¿no? Se acentúan en estados hiperdinámicos. Si un niño tiene un soplo inocente y ahora tiene fiebre, se escucha mucho más fuerte. O si estaba corriendo o está muy ansioso por la revisión, se escuchan más fuertes. Si el niño tiene anemia, también. Y radiografía y electrocardiograma, pues normales. Este soplo es el soplo más común en los niños entre 1 y 10 años. Es súper común. Quiero que se lo aprendan porque este es el soplo que ustedes pueden solamente estar vigilando, ¿no? Si no tiene cambios si no tiene algunos otros datos clínicos que sugieran alguna cardiopatía, lo pueden vigilar sin problemas, ¿no? Y decirle al familiar que no pasa nada, que nada más que estarlo vigilando. Es el soplo vibratorio o de Still. Es un soplo sistólico, si se fijan en la imagen, la primera rayita señala el primer ruido. El primer ruido está dado por el cierre de las válvulas AB, es decir, de la cúspide y la ventral, que se escucha siempre como tum, y el segundo ruido se escucha como ta, tum, ta.
El segundo es más fuerte porque es el cierre de las válvulas semilunares, que son la aorta y la pulmonar. Entonces, todo lo que esté entre el TUM y el TA es un soplo sistólico. Y todos los soplos inocentes deben de ser sistólicos. Entonces, si está entre el TUM y el TA es sistólico. ¿Por qué está dado el soplo de Still? Generalmente es porque el corazón tiene mucha fuerza y como tiene mucha fuerza, expulsa la sangre a través de la aorta en condiciones normales y genera vibraciones. Entonces se genera en la conexión del ventrículo izquierdo con la aorta. Eh, y se sugiere que es por la vibración de las cuerdas tendinosas del ventrículo izquierdo. Siempre les digo a mis pacientes, eh, los niños que son muy sanos soplan y los que están muy enfermos también. Entonces este es el soplo inocente más común, ¿no? Es un soplo de carácter vibratorio, musical y muy común en escolares. Siempre les digo, esto es como un zumbido. Ahorita les tengo un video que por ahí pude grabar. Siempre se escucha como, como un zumbido, ¿no? Se ausculta en mesocardio, es decir, cuarto, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, que, que es como donde está el látex más o menos. Proto o protomeso sistólico. Proto, ¿qué quiere decir? Pues muy cercano al primer ruido, al TUM. O protomeso en medio, ¿no? Eso es protomeso. Intensidad grado 1 o grado 2. Se intensifica en decúbito dorsal y desaparece o disminuye con los cambios de posición. Y el diagnóstico diferencial es un soplo por insuficiencia mitral o una CIB, que son generalmente soplos un poquito más fuertes, aunque el de insuficiencia mitral sí puede ser un soplo suave también, ¿no? Y sobre todo que pueden ser, por ejemplo, el de la insuficiencia mitral también es muy cercano al primer ruido y el de la CIB generalmente es un poco más amplio. El soplo pulmonar o de Fogel es un soplo que ocurre más en adolescentes, ¿no? Este está se genera en la conexión del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. También le llamamos soplo de Fogel o de soplo pulmonar del adolescente porque se aparece más en adolescentes. Se ausculta en el foco pulmonar. ¿Recuerdan dónde estaba el foco pulmonar? ¿Alguien? No tanto, nada más son. ¿Nadie? 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 ¿Dónde estaba el foco pulmonar? Tercer espacio lineal. El tercer espacio, ajá. Ahí como que se cortó. Bueno, Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. muy bien, muy bien. Ajá. Entonces siempre se escucha arriba, ¿no? Debajo de la clavícula y es del lado izquierdo. Se incrementa en estados hipercinéticos. Los niños que andan corriendo, los niños que tienen fiebre, los niños que tienen anemia, se les escucha un poco más. Disminuye o desaparece la inspiración profunda o en la maniobra de Valsalva. No, eso es bien importante. Cuando tengan un soplo así en un adolescente que está sano y que fue a consulta por otra cosa, pónganlo a inspirar profundo. Si inspira profundo y disminuye o desaparece, a lo mejor es un soplo inocente, ¿no? El diagnóstico diferencial puede ser con un soplo de sella o estenosis pulmonar. Y ahora el zumbido venoso yugular. El zumbido venoso yugular es un soplo que se caracteriza porque está en niños entre 3 y 8 años de edad. Es el único soplo que es normal, siendo continuo y que se acentúa en diástole. Se ausculta en el trayecto de la vena yugular, puede ser bilateral o irradiarse un poquito el precordio, ¿no? Aumenta con el ejercicio, la fiebre, la anemia. La verdad es que luego sí nos confunde mucho porque no es tan común escuchar el zumbido venoso y ahí sí empezamos a pensar en otras enfermedades, pero después de investigarlos, pues nos damos cuenta que el corazón está totalmente sano y pues solamente era un soplo inocente, ¿no?
El soplo sistólico carotido es otro soplo también un poco raro, pero que también es un soplo inocente. Es producido en la conexión de la aorta con los brazos supraórticos. Entonces, pues se ausculta más todo en el trayecto de la carótida. Puede ser más en el lado derecho, pero puede ser bilateral. Se escucha durante la mitad de la sístole con inicio y fin súbito. Es poco audible en foco aórtico, es decir, en segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, pero es más intenso como en el trayecto de la carótida. Puede radiarse a cuello y acompañarse de frémito, y ahí sí nos hace pensar en una estenosis aórtica y les terminamos haciendo ecocardiograma. Este también es súper común. Yo creo que el soplo de Steele y este soplo de estenosis pulmonar del neonato, o también nos gusta llamarle aceleración fisiológica de la rama pulmonar, porque hablar de estenosis pues ya es una enfermedad, ¿no? Entonces, yo creo que estos dos son los que más se deben de quedar claros porque son los que más encontramos. Yo creo que de todos los ecos que hago, la mayoría, afortunadamente, son de estos dos soplos inocentes, de estenosis pulmonar del neonato y el soplo de Steele, que son los que queremos que nos queden muy claros. Bueno, este se origina en la bifurcación del tronco de la arteria pulmonar. Se supone que cuando el neonato, bueno, no ha nacido, cuando no ha nacido, toda la oxigenación de la sangre es por parte de la placenta, no por los pulmones. Entonces, los pulmones están recibiendo menos del 10% del gasto cardíaco total. Cuando el bebé nace y se corta el cordón umbilical, ahora sí, pues le llega toda la sangre a oxigenar a esos pulmones. Entonces, llega mucha sangre, pero como llega mucha sangre, las ramas pulmonares, que pues, van al pulmón derecho, al pulmón izquierdo, tienen una estenosis relativa, porque están pequeñas, porque no estaban acostumbradas a tanto flujo sanguíneo, y entonces ahí empiezan a acelerar, ¿no? Se supone que antes de la válvula y después de la válvula pulmonar deben de tener una velocidad muy parecida, y en ello se ve la diferencia. Por ejemplo, si una velocidad antes de la válvula está en 80 centímetros sobre segundo, y después de la válvula ya en las ramas pulmonares puede estar hasta en 180 a 190 centímetros por segundo, esto es una aceleración fisiológica, porque no es una estenosis como tal, sino que todas las ramas tienen un calibre relativamente menor a lo que necesitan. Eh, Esta generalmente se quita sola, puede desaparecerse entre los 3 y los 6 meses, pero te puede confundir pues con un conducto arterioso porque sopla fuerte, solamente que no tienen los cambios clínicos del conducto arterioso, como son los pulsos saltones. Aunque no me van a dejar mentir que en un neonato, si le checan los pulsos a los neonatos, todos los sienten saltones. Ahora de tarea se van a llevar que a todos los neonatos que vean les chequen los pulsos, a todos, y van a empezar a ver la diferencia de un niño que sí tiene un conducto arterioso con un niño que solamente tiene pulso saltón, porque así son los neonatos, ¿no? Su principal sitio de auscultación pues es el borde esternal izquierdo, como dijimos, foco pulmonar, puede tener un poquito de irradiación debajo de la clavícula o axila o espalda, aunque idealmente pues un soplo inocente no debe tener irradiaciones, pero ellos pueden tener un poco nada más. Bueno, y esto pues las características de ese soplo benigno: de corta duración, varían con la exposición, nunca son en muchos focos auscultatorios o en muchos lugares, porque cuando es en muchos lugares generalmente es un soplo grado 3 o 4 o más, ¿no? La edad de aparición en neonatos es el soplo de Steele es entre 1 y 10 años, intensidad entre 1 y 2, y no hay algún ruido asociado. Bueno, este cuadrito nada más es para ver pues que tenemos soplos sistólicos, diastólicos, continuos y sístolos diastólicos. Todos los soplos inocentes deben de quedar en los sistólicos. Y aquí esta imagen se las puse para primero empezar a identificar el primero y el segundo ruido.
Miren, vamos a ponerlo de nuevo. Tum-ta, 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 tum-ta. Y aquí tum-tra, tum-tra, tum-tra. Esto que escuchamos de tum-ta y luego tum-tra, el tum-tra es un desdoblamiento del segundo ruido. ¿Cuándo hay un desdoblamiento del segundo ruido? Puede ser mil cosas, pero si el desdoblamiento le llamamos no fijo, es decir, se escucha tum-ta, y luego tum-tra, y luego tum-ta, quiere decir que no es fijo, es decir, cambia, ¿no? A veces se escucha tum-ta y a veces tum-tra. Eso es un desdoblamiento fisiológico. Los niños al respirar profundo pueden hacer que se llene más rápido las cavidades derechas del corazón y por eso se retarda el llenado pulmonar, porque el TUMTRA se desdobló a expensas del componente pulmonar. Si se fijan en la imagen van a ver cómo el pulmonar que se alarga. Está aórtico y pulmonar juntos. TUMTA. Y luego TUMTRA, el pulmonar, tardó más en cerrar porque tenía más sangre, porque el niño inspiró más, ¿no? Este es un motivo de consulta bastante frecuente que nos mandan, ¿no? Es que el niño tiene arritmia, o es que el niño tiene un ruido raro. En realidad no es un ruido raro o no es arritmia, es un desdoblamiento eh, no fijo del segundo ruido, porque es tum-ta, tum-ta, tum-tra. Eso es normal. Si ustedes encuentran eso y el niño no tiene ningún síntoma, incluso le pueden hacer un electrocardiograma y van a ver cómo los latidos se van espaciando y luego regresan otra vez a su, a la normalidad. Eso se lo pueden quedar ustedes, no pasa nada, es un desdoblamiento no fijo del segundo ruido, ¿no? Ya teniendo identificado el primero y el segundo ruido y sus variantes que son el desdoblamiento, tumta, 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 tumtra. Ya sabiendo que esto es normal, pues nos vamos a pasar a algunos soplos que vamos a identificar cuáles son de bajo grado, cuáles son de alto grado y qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí se escucha siempre tum-tra, tum-tra, tum-tra. Esto es un desdoblamiento fijo. Y además, después del primer ruido, se escucha un soplo pequeño. Lo voy a poner, ¿no? ¿Ven la diferencia? No es lo mismo tum-ta, tum-ta, tum-tra, que siempre tum-tra, tum-tra, tum-tra. Entonces, si siempre tiene tum-tra, 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 aunque no tuviera soplo, a ese niño lo debe de ver un cardiólogo pediatra. Y más si tiene soplo y el tum-tra, ¿no? Este puede ser por una sella. Ahora traten de identificar el primero y el segundo ruido. Lo voy a poner de nuevo. Si se fijan, el primer ruido está bien claro, pero el segundo ruido no se escucha. El soplo lo cubre. Miren, otra vez. Tum, tum, y ya no se escucha. Entonces, ahí el primer ruido sí está, el segundo ruido no está. Y entonces, ¿está en sístole o en diástole? Pues ya está más bien en diástole. ¿Qué grado creen que sea este soplo? ¿Creen que sea menos de 1 o 2 grados o mayor a 2 grados? ¿No? Se escucha bastante fuerte. Mayor. Sí, al menos, yo creo que al menos, como no podemos tocar al paciente, diremos que al menos
tercer grado, porque si lo toco y hay frémito, pues ya es cuarto grado, ¿no? Quiero que le pongan mucha atención a porque este es el soplo inocente más común en niños de 1 a 10 años. Este es el soplo de Still y es de los más difíciles de escuchar porque, porque pues te queda la duda si lo tiene o no, pero estos son los que nos vamos a quedar nosotros, ¿no? Los que no vamos a tener que referir a cardiólogo pediatra, a menos que haya cianosis, que los pulsos no estén bien, o sea, que haya algo clínicamente que te obliga a mandarlo, ¿no? Voy a poner dos y ya me dicen qué tipo de grado es, si grado 1, grado 2, grado 3 o cuál, ¿no? Si se fijan, el primer ruido, se escucha como un zumbido, como zzz, zzz, muy cerquita del primer ruido, y el segundo ruido se escucha muy claro, escuchen el primero y segundo ruido. Es muy difícil escucharlo, la verdad. Les voy a poner otro que se escucha un poquito más fuerte. Diremos que este es grado 1, es el que puedes decir, yo como que lo escucho, yo como que no lo escucho, tal vez es, tal vez no es. Y este otro, a este sí se puede diferenciar bien el primero, el segundo ruido, y en medio, como decíamos, proto o protomesosistólico, o sea, muy cerquita del tum, se escucha un zzz, zzz. Diremos que es grado 2 aproximadamente. Vamos a ponerlo de nuevo. Sí, está difícil, ¿verdad? Pero esos son los que nos vamos a quedar nosotros. Este se escucha bien el primer y el segundo ruido, pero hay un soplo pues dentro. Otra cosa que se me pasó comentar, pues que en general hay dos tipos de soplos sistólicos, los expulsivos, que es como este que empieza como de menos a más, y los regurgitantes. Los regurgitantes empiezan desde un inicio fuerte. Este es un regurgitante, este es típico de las CIBs, y este anterior es un expulsivo típico de alteraciones en las válvulas, por ejemplo, estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Y aquí, por ejemplo, un soplo holosistólico o regurgitante, generalmente no alcanzas a diferenciar bien el primero y el segundo ruido, el tum-ta. Aquí el segundo ruido sí se escucha, pero el primero no es muy claro. Aquí igual, el primer ruido como que se borra y el segundo ruido sí se escucha. Y este es un soplo continuo. Este es el típico de un soplo de un conducto arterioso. Se escucha siempre en máquina de vapor, le llaman también. Entonces escuchamos uno como este,
o como así de fuertes, todos deben de ir a cardiólogo pediatra, aunque no tenga síntomas, porque al menos grado 3 todo el mundo lo puede escuchar, son fuertes, eh, y casi siempre pues se pueden acompañar de alguna cardiopatía congénita o alguna alteración en la estructura, ya sea cardíaca o de los grandes vasos. Bueno, como para recapitular, diferencias entre un soplo inocente y uno patológico. El inocente son el que nos vamos a quedar. Dice, dentro de la temporalidad, el inocente es siempre sistólico o expulsivo, casi siempre, o vibratorio, le llamamos. Nunca es regurgitante, nunca puede ser continuo con acentuación diastólica. Y uno patológico es sistólico regurgitante, es diastólico, es continuo con acentuación sistólica. Intensidad, un inocente nunca mayor a 3, o sea, es 1 o 2, y los patológicos puede ser de cualquier grado, pero generalmente son mayor a 3. Ruidos cardíacos en el inocente son normales, sin agregados, y en el patológico pues están alterados, o se borró el primer ruido, o está desdoblado el segundo ruido, algo pasa. Y generalmente los inocentes no tienen irradiación y los patológicos sí. Si ponemos al niño que haga valsalva, que esté pujando, el inocente disminuye o cambia de intensidad y el patológico no tiene cambios. Entonces, estas son las características clínicas que sugieren patología cardíaca y pues que ameritan referencia al cardiólogo pediatra. Historia familiar de síndrome de Marfan o muerte súbita en edad temprana. Si nada más es, por ejemplo, que la mamá tuvo una CIB o que alguien tuvo una enfermedad de corazón y no saben qué, a lo mejor no entra tanto. Pero si tuvieron Marfan o una muerte súbita de edad temprana, se tiene que mandar, ¿no? Pacientes con síntomas. Esto es lo más importante. Un paciente con síntomas debe de ir al cardiólogo pediatra. Aunque los síntomas sean un poco vagos, por ejemplo, falla de medro, y que a lo mejor nada más era por disminución en la ingesta de calorías, pero tiene un soplo, mejor que lo revise el cardiólogo pediatra, ¿no? Si tiene disnea, diaforesis, falla de medro, síncope o dolor torácico, lo revisamos. Si tienen síndromes que se asocian a malformaciones cardíacas, pues el síndrome más común de todos que encontramos, pues el síndrome de Down, ¿no? Si tienen síndrome de Down, hasta el 50% de los niños con síndrome de Down pueden tener una enfermedad cardíaca y pues hay que revisarlos, ¿no? Pacientes con cianosis, también es bien importante. Muchos pacientes me llegan por espasmo del sollozo y la verdad es que se ponen cianóticos, pero a veces es difícil diferenciar si de verdad fue un espasmo del sollozo y por eso fue cianótico o si hay algo más, ¿no? Un precordio hiperdinámico. Toquen el pecho. Si tocan el pecho y sienten que vibra mucho o que sienten el choque de la punta, un golpeteo en la mano, algo está pasando y hay que revisarlos, ¿no? Si los soplos son intensos, grado 3 o más, hay que revisarlos. Si tiene un soplo diastólico, acuérdense, el soplo sistólico es entre el TUM y el TA, y el diastólico entre el TA y el TUM, ¿no? O luego les digo, chequen el pulso, y sienten el pulso y suena el soplo, es sistólico, y si no, es diastólico. Chasquidos de apertura, a veces el chasquido de apertura es un poquito más difícil de identificar, pero a lo mejor no hay soplo, pero se escucha entre el TUM y el TA, se puede escuchar tra-tum, en lugar de tum-tra, se escucha tra-tum, o sea, como que se escuchan ruidos diferentes. En lugar de tum-ta, tum-tra, es tra-tum, tra-tum, tra-tum. Y alteraciones en los pulsos. Siempre hay que checar los pulsos. Si tienen los pulsos de miembros inferiores disminuidos, no los encuentran bien, chequen los femorales y si los femorales no están bien, chequen la presión y si hay diferencia de presión, hay que sospechar de una coartación de la aorta, ¿no? Pues hasta aquí dejamos esta plática. Espero que les haya servido. Pues es una revisión como rápida de que lo más importante es la clínica, ¿no? Un soplo no te dice nada. Lo más importante es todo el entorno de tu paciente. Desde sus antecedentes
la expresión física que tenga, y eso es lo que te va a dar la pauta para que tú decidas si es un paciente que puede ser un soplo inocente y lo vigilas, o si es un soplo que tú crees que es orgánico o tú crees que es funcional y tú crees que lo tienes que mandar al cardiólogo pediatra de forma regular o de forma urgente, ¿no? No sé si ustedes tengan dudas, comentarios, preguntas. Parece que no hay preguntas, doctor. Déjeme ver el chat. Muchísimas gracias Sí, a ustedes. y espero que nos siga compartiendo de sus conocimientos. Invitarlo en otra plática. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Saludos, amigo. Muchas gracias. Buenas Bye. noches. Adiós. Buenas noches.